El MacBook Air es el portátil más vendido del mundo y acaba de llegar su renovación, este MacBook Air M2, que la verdad es que es bastante especial y creo que es uno de los portátiles, uno de los dispositivos en general al que menos pegas se le pueden poner. Ya has podido ver un montón de vídeos hablando de este portátil, un montón de compañeros han hecho sus contenidos y hace unas semanas pues escribí la review que puedes leer en el enlace que te dejo en la descripción. Sin embargo, ahora quería hablar un poquito en este vídeo sobre este MacBook Air y un enfoque que creo que nos estamos perdiendo un poco, porque es cierto que llega con el M2, es cierto que es muy potente, es cierto que tiene sobrecalentamiento por estrangulación térmica, pero creo que el principal objetivo de este portátil no son editores de vídeo, como se han hecho algunos análisis, sino para usuarios que quieran un portátil que realmente sea muy portátil, con buena autonomía, con potencia cuando se la necesita, con un diseño impecable y al final pues eso, un dispositivo para llevar al trabajo, a la universidad, a la piscina si quieres, de vacaciones, donde quieras, porque pesa muy poquito, ocupa bastante poco en la mochila y la verdad es que el diseño es una de sus claves. Y es que salta a la vista, aquí tenemos un MacBook que ha sido bastante renovado, al contrario de lo que pasa con el MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M2, que es básicamente igual que las generaciones anteriores. Apple se ha olvidado de esa pendiente que tenían los MacBook Air hasta ahora y desde la primera generación para ofrecer un equipo que es totalmente plano, igual que los MacBook Pro y también los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. De hecho, se parece bastante a estos hermanos mayores, a los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, porque tiene, bueno, pues un diseño que nos recuerda mucho a esos portátiles. Tiene una manzana que es un poquito más grande que la de las generaciones anteriores y el teclado, aunque no tiene esa base negra, también nos recuerda, bueno, pues por el tamaño de las teclas y el tacto, a los nuevos portátiles de Apple. Este cambio de diseño pues te gustará más o menos, esto es subjetivo, a mí personalmente me gusta un poco más, pero lo que de verdad importa es que hemos ganado un puerto. Sí, no es el portátil más generoso en lo que a puertos se refiere, pero tenemos dos Thunderbolt 4, el jack de auriculares y el MagSafe. Y es que sí, el año pasado volvió MagSafe y aquí lo introducen en este MacBook Air, que como te digo, pues nos hace ganar un puerto, porque al final el portátil se puede cargar por USB-C o por MagSafe, da igual por el cable con el que lo quieras cargar, pero si lo cargas por MagSafe, evidentemente vas a tener dos USB-C disponibles para, bueno, pues lectores de tarjeta de memoria, algún pendrive, lo que quieras. Esto no quita que vayas a seguir necesitando un dongle o un multiplicador de puertos. Yo he viajado bastante con este portátil ya y sí, en todos los viajes necesito llevarme un multiplicador porque al final no tienes USB-A, no tienes lector de tarjetas y no tienes HDMI, pero también te digo, es que mirando el grosor es muy complicado que entre tanto un puerto USB-A como un lector de tarjetas y ya ni te digo un HDMI completo. Así que bueno, creo que Apple sigue siendo un poco rácano en puertos, pero creo que va dando pasitos en una buena dirección. Y bueno, hay una polémica que tiene que ver con los colores y es que mi color es el Starlight, pero luego hay otro color que es el Midnight, más allá de los colores más clásicos de los portátiles Apple, y el Midnight es súper sucio, se ensucia a la mínima, se quedan todas las huellas pegadas y ciertos youtubers han hablado sobre el desgaste que tienen, por ejemplo, el perímetro de los puertos en ese color Midnight. A mí me gusta mucho ese color Midnight porque dependiendo de cómo le dé la luz es un MacBook totalmente negro y hacía muchísimos años que Apple no hacía un MacBook negro mate, pero si me tuviera que comprar uno seguramente sería este color Starlight. También te digo, las huellas, aunque no lo parece, también se quedan bastante pegadas y es un portátil, son portátiles los nuevos colores bastante sucios en este aspecto. Pero bueno, vamos al interior porque aquí es donde está la magia y primero vamos a empezar por la pantalla. Se trata sin duda de uno de los puntos más fuertes de este portátil y algo que me gusta mucho es el brillo. Apple dice que tiene un brillo de 500 nits, pero nosotros como siempre lo hemos medido y tenemos una media de 354 luxes. Es una unidad de medida algo distinta, ¿vale? Pero al final se trata de un brillo bastante alto, tiene brillo automático, tiene True Tone, que lo que hace es cambiar el tono, el equilibrio de color, el equilibrio de blancos, perdón, de la pantalla para adaptarse mejor a la luz ambiental y así proteger un poco nuestros ojos y mostrar también el contenido de una forma un poco más fidedigna. Y algo que no me gusta nada es que el panel tiene acabado brillante, esto, bueno, pues va a hacer que haya reflejos en ciertas situaciones y la verdad es que no entiendo por qué los fabricantes siguen poniendo este tipo de paneles, que sí, son muy llamativos, quedan muy premium, entre comillas, pero dan brillos, se ensucian muy fácilmente y la verdad para mí no es lo óptimo. Pero hay otras cositas que sí me gustan y además muchísimo, como por ejemplo que la diagonal de pantalla, gracias al notch, es de 13,6 pulgadas en lugar de 13,3 pulgadas. El notch es muy polémico, yo pensaba que no me iba a gustar absolutamente nada y el diseño es horrendo, ¿vale? No me parece nada estético ese notch. Pero, tal y como dijo mi compañero Rubén en su análisis del MacBook Pro de M1,
la verdad es que te olvidas de él enseguida. Al final la vista se olvida de ese notch y solo está presente cuando hay aplicaciones a pantalla completa, como por ejemplo Final Cut, como por ejemplo Pixelmator, navegación web, ese tipo de aplicaciones. Cuando por ejemplo ponemos un vídeo, ahí se pintan unas franjas negras, también en un videojuego, por ejemplo, y no vas a ver el notch en ningún momento, no es algo que te vaya a molestar. Y del lanzamiento de los M1 a esta parte, la verdad es que ese notch ha mejorado un poquito porque, por ejemplo, cuando hay un menú superior, antes se superponía el notch a los diferentes paneles de información o de opciones en algunas aplicaciones. Ahora, si tú pasas el ratón, pasa directamente de un lado del notch al otro lado del notch. No hay nada oculto, no hay nada que no estés viendo por culpa de ese notch. Así que no me gusta estéticamente, pero no le veo ningún problema y de hecho la vista, la visión al final pasa de él. En este notch también tenemos la cámara que tiene un pilotito verde para que sepas que está activada y es 1080p. Apple nos confirmó que es la misma tecnología, la misma cámara básicamente utilizada en el iMac M1, que ya tenía ese salto a 1080p, pero evidentemente pues con algún cambio de color, con algunos procesos nuevos que permiten el M2 y que no permitían el M1. Y de paso pues también puedes estar escuchando como te escucharán cuando estés en una videollamada con los distintos micros que tiene el Mac. Lo que sí me gusta y muchísimo es la resolución, y es que es de 2560 x 1664 píxeles, tiene una muy buena densidad de píxeles y además tiene un panel que es DCI-P3 para editar fotografía, para editar vídeo, para profesionales, a lo mejor para profesionales no, porque sí que ellos tienen una calibración muy especial, pero el propio panel de fábrica tiene una calibración bastante buena, que bueno, te va a permitir editar fotografías a nivel profesional. Yo estaba editando mis fotografías para los análisis en este panel y también los vídeos, y la verdad es que cuando los veo en un teléfono móvil, en el propio ordenador, en otro portátil, en la tele, se ve con un color muy homogéneo. Evidentemente luego cada panel va a meter sus filtros y demás, pero cuanto más puro, por así decirlo, sea el color que tú estás queriendo darle a ese vídeo que estás editando en el MacBook, mejor se va a adaptar a diferentes tipos de paneles, y en eso este panel me parece excelente. Además, pues bueno, es un IPS, los ángulos de visión son muy buenos, ya te he dicho que el brillo es bastante alto y creo que el panel es sin duda uno de los mejores puntos de este portátil, como también lo es el procesador M2. Aquí hay un poquito de controversia porque exactamente igual que en el M1 pues hay varias opciones con distintos núcleos de GPU y CPU. Nosotros tenemos una versión básica que de hecho tiene 8 GB de RAM. No te recomiendo comprar un portátil como este con un procesador M1 o M2 con solo 8 GB de RAM porque seguramente en aplicaciones pesadas vas a sufrir y luego no puedes ampliar, así que te recomiendo ir a por la memoria de 16 GB como mínimo. Pero bueno, tenemos un SSD de 512 y con eso te quitas un problema que es el que más polémica ha acarreado en el lanzamiento de estos nuevos MacBook Air. Y es que si tienes el SSD más pequeño, si compras el MacBook Air M2 base, vas a tener una velocidad de lectura y escritura que es la mitad que la que tenía el MacBook Air de primera generación, con el M1 de primera generación quiero decir, y también es la mitad de rápida que la que tienen las versiones pues como la nuestra con 512 GB. Apple te dice que esto no se nota, que luego gracias a la arquitectura del M2 vas a abrir aplicaciones muy rápido, vas a exportar súper bien. Yo eso no te lo puedo contar, lo que sí te puedo decir es que yo iría a por 16 GB de RAM y a por 512 GB de SSD como mínimo. Pero bueno, el rendimiento en el día a día es excelente. Tenemos la última versión actualizable ahora mismo de macOS, todavía no tenemos la beta de Ventura, he querido probarlo como lo haría cualquier usuario que se compre el portátil ahora mismo, sin meter betas ni nada, y no tengo ninguna queja para editar texto, para trabajar en web, para manejar tablas de datos muy grandes, incluso con esos 8 GB, para editar fotografías, lotes de fotografías en versión RAW que, bueno, ocupan un montón de espacio, se exportan súper rápido, es una gozada, y también he editado todos los últimos análisis que tienes en el canal en resolución 4K a 25 FPS con diferentes filtros, máscaras, efectos, bastantes capas en algunos casos, en algunos análisis de móviles, y todo va muy bien. No he tenido ese estrangulamiento térmico, pero sí es cierto que ese estrangulamiento térmico lo pueden tener creadores de contenido que hagan análisis o hagan vídeos más pesados que los que hago yo. Al final los míos son de 7, 10, 12 minutos. Es verdad que son un poco pesados por resolución, por número de elementos y demás, pero no son ni de lejos como proyectos que a lo mejor mi compañero Dani Splá, que en su canal de YouTube tienes un análisis bastante bueno, como lo que Dani puede llegar a trabajar con este portátil. Entonces, entiendo que a un filmmaker profesional
este portátil se le quede corto, porque al final va a exigirle mucho a un M2 que no está preparado para dar esa potencia. Y no es que el M2 no esté preparado, porque realmente tiene el mismo decodificador de vídeo, que la verdad es que se nota muy fluido el vídeo cuando está, por ejemplo, reproduciéndolo en el timeline de Final Cut Pro, pero lo que no tiene es un sistema de disipación como el que sí encontramos en los MacBook Pro de 14, de 16 y también en el de 13 pulgadas con el M1. Y para esto pues hice la prueba exportando el mismo vídeo, el análisis del Poco F4, que te dejo en una tarjetita, en el MacBook Pro de 13 pulgadas con el M1 básico y 16 GB de RAM, que este tiene disipación con un ventilador, en el MacBook Air más básico con 8 GB de RAM sin disipación alguna con el M1, y en este MacBook Air M2 con 8 GB de RAM y también sin disipación. El que mejor resultado me dio fue el MacBook Air con M2, porque exportó el vídeo en 6 minutos y 40 segundos. El MacBook Air M1 tardó 8 minutos y 10 segundos y el MacBook Pro M1 con disipación y 16 GB de RAM tardó 7 minutos 49 segundos. Así que está claro que el M2 es más potente que los M1 tengan más o menos gigas de memoria RAM. Pero bueno, pues sí está ahí el tema del calentamiento y esto también lo hemos medido. Tras exportar este vídeo, que dura 12 minutos y 12 segundos en resolución 4K, la temperatura de la zona más caliente del chasis del MacBook Air M2 era de 46,3 grados. La misma prueba en el MacBook Pro M1 de 13 pulgadas con ventiladores activos nos da 42 grados y medio, y en el MacBook Air M1 unos 43,3 grados. Así que, como ves, ¿es más potente el M2 que el M1? Sí. ¿Se calienta más? También. Así que si eres un filmmaker, alguien que le va a dar mucha tralla a edición de vídeo, creo que te vale más la pena, por algo que te contaré ahora en la conclusión del vídeo, ir a por un MacBook de 14 o 16 pulgadas o incluso a por el MacBook, el Pro de 13 pulgadas con el M2 y 16 GB de RAM, simplemente porque vas a tener esos ventiladores activos que van a impedir que haya estrangulamiento térmico y por tanto el procesador baje la potencia. Y al final creo que ahí está la clave de este ordenador. No es un ordenador que esté enfocado a un usuario muy entusiasta de la edición de vídeo, a un filmmaker que esté todo el día dándole la edición de vídeo en 4K y demás, con muchas capas y muchos efectos. Creo que está hecho para un usuario que quiera, sí, potencia en un momento dado, pero sobre todo diseño, autonomía, y que sea un portátil en el que escribir, por ejemplo, sea de lo más sencillo. El teclado me parece perfecto con esos nuevos mecanismos, tiene un tamaño completo y la verdad es que es muy fácil, muy placentero, mejor dicho, escribir en esas teclas tan grandes y con esa forma que, bueno, al final encaja muy bien en la yema de los dedos. El trackpad no tiene rival, creo que es el mejor trackpad junto al de sus hermanos mayores que hay en cualquier portátil. Es súper cómodo trabajar con el trackpad de un MacBook y sobre todo pues tiene unas dimensiones que te van a permitir hacer unos gestos de forma muy cómoda, muy precisa. Es una absoluta gozada. Y algo que realmente es flipante teniendo en cuenta la capacidad, la potencia que tiene el M2 es la autonomía. Y es que Apple dice que son 18 horas de autonomía, pero evidentemente esto es un entorno muy controlado. Yo, tras una jornada de 7 horas, acabé con un 35% de autonomía y en esa jornada pues estuve trabajando en webs, tenía aplicaciones como Notion, Apple Music o Telegram abiertas constantemente, también edité algunas fotos tanto en Pixelmator como en Capture One 22 y bueno, pues siempre tenía alguna pantalla partida con YouTube de fondo. Creo que tras 7 horas de pantalla, tras 7 horas de una jornada que podría ser una jornada laboral, una jornada de estudio para muchos de vosotros, llegar con un 35% de autonomía me parece una absoluta pasada. Lo que no me gusta tanto es la carga, porque creo que aquí Apple ha sido un poco rácana, y es que sí, tenemos el MagSafe, que es un cable que me gusta mucho, y el portátil admite carga de 67 vatios, pero el cargador incluido es de 30 vatios. Si compras una versión con un poquito más de disco duro y con los 10 núcleos de CPU, te va a venir incluido el cargador doble, que es el que hemos tenido nosotros, que es de 35 vatios. Así que creo que, bueno, pues aquí Apple se podría haber estirado también un poquito más, pero bueno, esto es muy típico en la compañía. Y la conclusión es, como el título del vídeo, es un portátil perfectamente imperfecto, pero no es imperfecto por el tema del estrangulamiento térmico, porque ya digo que creo que no es un portátil creado para eso, entonces no lo puedo considerar un error. Es imperfecto porque el precio es muy elevado. Si quieres este MacBook Air, la combinación más inteligente ya te he dicho que son 16 GB de RAM y 512 de SSD. Sin embargo, por unos 250-300 euros más, tienes acceso a un MacBook Pro de 14 pulgadas que no solo tiene más puertos, sino que tiene mejor pantalla, tiene un mejor procesador, tiene esos ventiladores activos para darle más caña, y si estás buscando potencia por encima de todo, creo que deberías ir a por el MacBook Pro de 14 pulgadas. Sin embargo, me dices, Alex, es que no quiero tanta potencia, lo que quiero es portabilidad, potencia cuando la necesite, buena pantalla y muy buena autonomía.
Vale, es que eso lo tienes en el MacBook Air M1, que también sigue siendo un equipo muy versátil, muy potente, con muchísimas de las bondades que tiene este MacBook Air M2, pero que evidentemente no tiene ni la potencia del M2 ni algunas, bueno, novedades de diseño, ese nuevo teclado, etcétera. Mi recomendación personal es que si quieres portabilidad vayas a por el MacBook Air M1 y si quieres potencia vayas a por el MacBook Pro de 14 pulgadas. Sin embargo, si estás enamorado de este diseño, si MagSafe crees que te va a salvar la vida, si necesitas esa potencia extra que te da el M2, pues evidentemente este MacBook Air M2, aunque es más caro que la generación anterior, es un equipo al que no se le pueden poner muchas pegas. Ojo, repito, si no vas a hacer un uso muy intensivo del M2 para editar vídeo. Así que nada, hasta aquí el análisis, espero que te haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.